¿De verdad vas a dejar que tu propio padre lo descubra? Las palabras de mi madre retumbaban en mi cabeza mientras sostenía el cheque en mi mano temblorosa. Nunca pensé que la persona que debía protegerme pudiera manipularme de esa manera. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo comenzó hace un mes, cuando encontré a mi madre llorando en la cocina, el teléfono aún en su mano. Era raro verla así. Siempre había sido la imagen de fortaleza. Me acerqué preocupado. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté, intentando calmarla. Ella me miró con ojos enrojecidos. «Es algo que no debería contarte, pero no tengo a nadie más. Estoy en un problema muy serio». Su tono me inquietó. Me senté a su lado mientras ella tomaba un sorbo de agua, tratando de calmarse. Lo que estaba a punto de decirme cambiaría mi vida para siempre. «He cometido un error terrible», dijo finalmente, su voz quebrándose. Me quedé sentado en silencio, mirando el cheque en mis manos. Las palabras de mi madre seguían resonando en mi cabeza. «Será tu culpa si todo se arruina». ¿Cómo podía decirme algo así? El peso de su mirada, llena de lágrimas, parecía aplastarme. «No puedo hacer esto, mamá. No puedo darte tanto dinero para algo así». Mi voz temblaba entre la rabia y la desesperación. Ella se llevó las manos al rostro, como si mi negativa fuera el peor de los castigos. «No entiendes, no tienes idea de lo que esto significa». «Entonces explícame», grité, mi paciencia agotándose. «Explícame cómo llegaste a esta situación. Explícame por qué tendría que pagar por algo que tú hiciste». Se quedó en silencio, mirándome como si estuviera debatiendo si debía decirme algo más. Finalmente suspiró y bajó la voz. «Este hombre, él no es como los demás. Es peligroso. Si no le doy el dinero, no solo arruinará mi matrimonio, podría hacernos daño a los dos». Sus palabras me helaron la sangre. Había pasado de ser un simple chantaje a algo mucho más oscuro. ¿Qué clase de persona estaba amenazándola? «¿Por qué no vas a la policía?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella negó con la cabeza rápidamente. «No puedo. Si voy a la policía, todo saldrá a la luz. Tu padre se enterará de todo y no quiero perderlo». No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba atrapada en una telaraña que ella misma había tejido y ahora me estaba arrastrando con ella. Pero no era tan fácil decirle que no. Por más que estuviera enfadado, seguía siendo mi madre, y verla tan aterrorizada me partía el alma. «¿Qué pasa si te doy el dinero?», pregunté finalmente. Ella me miró con esperanza, como si esas palabras fueran la solución a todos sus problemas. «Si le damos el dinero, todo esto desaparecerá». Prometió que me dejaría en paz y que no se lo diría a tu padre. Podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Era una mentira, lo sabía, pero el miedo en su rostro era tan real que no podía ignorarlo. «Voy a necesitar tiempo para conseguir tanto dinero, mamá», dije, tratando de ganar algo de espacio para pensar. Ella asintió rápidamente. «Lo entiendo, hijo. Haré lo que sea necesario para solucionar esto. Solo no me dejes sola en esto, por favor». La vi salir de la habitación, dejando un rastro de culpa detrás de ella. Me desplomé en la silla, mirando el cheque vacío. ¿Qué debía hacer? Proteger a mi madre significaba traicionar la confianza de mi padre. Pero si no hacía nada, todo se derrumbaría. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi madre, el miedo en su rostro y la enorme cifra de dinero daban vueltas en mi cabeza. $100,000, pensaba una y otra vez. Aunque quisiera ayudarla, conseguir esa cantidad sería casi imposible. A la mañana siguiente decidí enfrentarla. Tenía demasiadas preguntas. La encontré en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de todo lo que había confesado? «Mamá, tenemos que hablar», dije con firmeza entrando en la habitación.
Ella me miró con un ligero sobresalto. ¿Ya conseguiste el dinero? Mi corazón se hundió al escuchar su respuesta. Ni siquiera intentó preguntarme cómo estaba o si había pensado en una solución. Todo lo que le importaba era su problema. Era como si yo no fuera su hijo, sino su única salida. No, no tengo esa cantidad, y lo sabes, pero hay algo que quiero entender. Me senté frente a ella, sintiendo cómo la tensión llenaba la habitación. ¿Qué clase de relación tienes con ese hombre? ¿Por qué te está chantajeando? Mi madre bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con sus manos. Es complicado. Hazlo simple. Necesito saberlo. Mi tono no dejaba espacio para excusas. Finalmente suspiró. Él y yo tuvimos algo, pero cuando intenté terminarlo, él no lo aceptó. Me amenazó con contárselo todo a tu padre si no seguía viéndolo. Cuando me negué, empezó a pedirme dinero. Cada palabra era como una daga en mi pecho. La imagen que tenía de mi madre se desmoronaba más con cada segundo. ¿Por qué te metiste con alguien así?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella me miró con lágrimas en los ojos. No lo sé. Estaba sola. Tu padre siempre está ocupado. Perdí el control y ahora estoy pagando el precio. Me quedé en silencio. Quería gritarle, decirle que todo esto era culpa suya, pero ¿de qué serviría? El problema ya estaba aquí y yo era el único que podía solucionarlo. Voy a intentar ayudarte, pero necesito saber algo más. Hice una pausa, mirándola fijamente. ¿Qué te hace pensar que ese hombre va a desaparecer después de recibir el dinero y si vuelve a pedir más? Ella abrió la boca para responder, pero se quedó callada, porque sabía que tenía razón. El silencio de mi madre lo decía todo. Ella no podía garantizar que ese hombre desaparecería después de conseguir el dinero, y aún así estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Lo ves? Ni siquiera estás segura de que esto funcionará, dije, mi voz llena de frustración. Ella apretó las manos con fuerza, sus dedos temblando sobre la mesa. No tengo otra opción. Si no le doy lo que pide, me lo quitará todo. Me levanté de golpe, incapaz de contener mi enojo. Ya te quitó suficiente, mamá. ¿No lo entiendes? Este hombre no se va a detener. Aunque le des el dinero, siempre encontrará algo más para amenazarte. Mi madre se puso de pie también, su voz temblando entre la rabia y la desesperación. ¿Y qué sugieres? ¿Que me siente a esperar a que arruine mi vida y la de tu padre? No puedo hacer eso. Tomé aire, intentando calmarme. Sabía que gritarle no resolvería nada. Teníamos que encontrar una solución, pero dar el dinero no podía ser la única opción. Necesitábamos un plan. Voy a hablar con él, dije de repente. Mi madre me miró horrorizada. No, es demasiado peligroso. Ese hombre, no sabes de lo que es capaz. Tú misma dijiste que no puedo simplemente darle el dinero y esperar que desaparezca. Si voy a ayudarte, necesito saber con quién estamos lidiando. Ella intentó detenerme, pero yo ya había tomado la decisión. No iba a permitir que este hombre nos siguiera controlando. Antes de que pudiera decir algo más, salí de la casa. Pasé el resto del día pensando en cómo abordarlo. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué haría si las cosas se salían de control? Pero cada vez que dudaba, recordaba el rostro de mi madre. Aunque estaba enojado con ella, seguía siendo mi madre y no podía dejarla enfrentarlo sola. A la noche, mi madre finalmente me dio su dirección. Sus ojos estaban llenos de miedo mientras me entregaba el papel. Por favor, ten cuidado. Asentí y me fui. No sabía lo que iba a encontrar al llegar, pero algo dentro de mí me decía que estaba entrando en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. Llegué a la dirección que mi madre me había dado. Era un edificio viejo y descuidado, con las luces exteriores parpadeando y la pintura desconchada en las paredes.
un lugar perfecto para alguien que vivía de las sombras y los secretos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta principal. Había tantas cosas que podían salir mal. ¿Y si este hombre era tan peligroso como mi madre decía? ¿Qué haría si se negaba a escucharme? Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentarlo. Toqué la puerta con fuerza, intentando proyectar una seguridad que no sentía. Pasaron unos segundos antes de que se escucharan pasos al otro lado. Cuando la puerta se abrió, un hombre en sus 40, con una barba desordenada y ojos pequeños y fríos, me miró de arriba abajo. Su expresión pasó de indiferencia a curiosidad al darse cuenta de quién era. ¿Tú debes ser el hijo de María?, preguntó con una sonrisa torcida, apoyándose en el marco de la puerta. «Necesitamos hablar», dije, intentando sonar firme. Él rió por lo bajo, como si estuviera divirtiéndose con mi intento de intimidarlo. «¿Hablar? Claro, adelante. Siempre estoy dispuesto a escuchar». Entré en su apartamento, un espacio pequeño y desordenado. Había botellas vacías por todas partes y un fuerte olor a tabaco. El ambiente era sofocante, pero intenté mantener la calma. «Quiero que dejes en paz a mi madre», dije directamente sin rodeos. Él se sentó en un viejo sofá, extendiendo los brazos como si fuera dueño del mundo. «Eso depende de ella. Si me da lo que pido, no tendrá de qué preocuparse». Apreté los puños. Era un chantajista de manual, alguien que sabía manipular a las personas para obtener lo que quería. «Sabes tan bien como yo que aunque te dé el dinero, no vas a detenerte». Mi voz tembló ligeramente, pero seguí adelante. «Siempre vas a encontrar algo más para amenazarla». Su sonrisa se desvaneció por un momento. Me miró fijamente, como si estuviera evaluándome. Luego se inclinó hacia adelante. «Eres más inteligente de lo que pareces, pero déjame explicarte algo. Tu madre me debe, no solo dinero, sino mucho más. Y si tú no quieres ayudarla, entonces quizá deba hablar directamente con tu padre». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sabía que no estaba jugando. Este hombre estaba dispuesto a destruirnos si no conseguía lo que quería. «Esto no va a salir como tú esperas», dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. «Ah, ¿no?», respondió con una sonrisa cínica. «Entonces será interesante ver cómo lo manejas». Salí del apartamento con el peso de su amenaza en mis hombros. Había entrado buscando respuestas, pero lo único que conseguí fue confirmar que este hombre era mucho más peligroso de lo que imaginaba. Regresé a casa con un nudo en el estómago. Cada paso que daba hacia la puerta me recordaba las palabras de ese hombre. «Tu madre me debe mucho más que dinero». Cuando entré, mi madre estaba esperándome en la sala, sentada con las manos entrelazadas y los ojos llenos de preocupación. Apenas me vio, se levantó rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Hablaste con él?», preguntó con desesperación. «Hablé con él, pero no servirá de nada». Mi tono fue seco, sin emociones. Estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mi madre llevó una mano a su boca, como si estuviera a punto de llorar. «¿Qué te dijo?». «Lo que ya sabíamos, que no va a parar, mamá. Aunque le des el dinero, no va a detenerse». Ella negó con la cabeza, como si no pudiera aceptar lo que le estaba diciendo. «Tiene que haber otra manera. Tiene que haber algo que podamos hacer». «¿Sabes qué creo?», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Que deberías decirle la verdad a papá». Mi madre dio un paso atrás como si la hubiera golpeado. «¿Qué estás diciendo? Eso no es una opción». «Entonces, ¿qué quieres que haga, mamá?», pregunté levantando la voz. ¿Seguir jugando a su juego hasta que nos arruine a los dos? El silencio llenó la habitación. Mi madre no tenía respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento pensé que iba a admitirlo.
Pero en lugar de eso, simplemente dijo: «Haremos lo que sea necesario». Esa frase me heló la sangre. ¿Qué significaba realmente lo que sea necesario? El ambiente en casa se había vuelto insoportable. Cada vez que miraba a mi madre, veía en sus ojos una mezcla de miedo y culpa. Estábamos atrapados, y lo sabíamos. Pasé los días siguientes pensando en cómo salir de esta situación. Cada vez que intentaba proponerle a mi madre hablar con mi padre, su respuesta era la misma: «No lo entendería, no puedo arriesgarme a perderlo». Pero la presión crecía. El hombre no se quedaría esperando. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mi madre recibió un mensaje en su teléfono. Lo miró y su rostro se puso pálido. «¿Es él?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella asintió lentamente. «Dice que si no tiene el dinero para mañana, vendrá aquí y se lo dirá a tu padre». El silencio que siguió fue abrumador. «Mañana», pensé. Todo se reducía a un día. Mi madre se levantó bruscamente de la mesa, dejando su plato a medias. «Voy a buscar la manera de conseguirlo», murmuró, más para ella misma que para mí. «¿Qué piensas hacer?», le pregunté, levantándome también. «No lo sé, pero tengo que intentar algo», respondió saliendo de la habitación. Su voz era un susurro, como si hablara consigo misma. Me quedé solo en la mesa, con 1000 pensamientos cruzando mi mente. Si el hombre venía a nuestra casa, todo acabaría. No podía permitir que eso sucediera. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a dejar que él apareciera y destruyera nuestra familia. Esa noche, mientras mi madre dormía, tomé una decisión. Era hora de actuar por mi cuenta. Esa noche apenas dormí. Cada sonido en la casa me ponía en alerta. Sabía que no podía esperar más. Mi madre estaba demasiado paralizada por el miedo, y ese hombre se estaba acercando. Si no hacía algo, todo se derrumbaría. A las primeras horas del día, antes de que mi madre se despertara, salí de casa. Mi objetivo era claro: encontrar a ese hombre antes de que él viniera a nosotros. No sabía exactamente cómo manejarlo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Llegué al edificio donde lo había encontrado la última vez. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré con cuidado, mi corazón latiendo con fuerza. Cada paso que daba resonaba en mi mente como una cuenta regresiva. Cuando toqué la puerta de su apartamento no hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte. Finalmente se escucharon pasos al otro lado y la puerta se abrió. Allí estaba él, con la misma sonrisa cínica de siempre. «¿Tú otra vez?», dijo, cruzándose de brazos. «¿Vienes a suplicarme que la deje en paz?». «Number, vengo a decirte que esto termina hoy». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Sabía que no tenía mucho margen para negociar. Él rió por lo bajo. «Ah, sí. ¿Y cómo planeas hacer eso?». «No vas a recibir ni un centavo más», dije, dando un paso hacia él. «Y si intentas acercarte a mi madre o a mi familia, lo lamentarás». Su sonrisa desapareció. Por un momento pareció sorprendido por mi respuesta, pero luego recuperó su actitud desafiante. «¿Qué piensas hacer?», preguntó mirándome con burla. «¿Ir a la policía? Eso sería divertido. Imagina la cara de tu padre cuando se entere de todo». Mi corazón latía con fuerza, pero no podía mostrar miedo. Lo miré directamente a los ojos y respondí: «Tal vez no lo entiendas, pero no voy a permitir que sigas controlándonos. Si sigues presionando, no será mi padre quien se entere, sino toda la ciudad». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «¿Estás listo para que todos sepan quién eres en realidad?». Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. Finalmente, bajó la voz. «Tienes agallas, lo admito, pero esto no ha terminado». Me di la vuelta y salí de allí antes de que pudiera decir algo más. Sabía que había ganado una pequeña batalla, pero la guerra aún no había terminado.
Volví a casa con el corazón en la garganta. Sabía que lo había enfrentado, pero las palabras de ese hombre seguían resonando en mi cabeza. Esto no ha terminado. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, pero una parte de mí dudaba. ¿Y si realmente no se detenía? Al entrar, mi madre me estaba esperando en la sala. Su rostro mostraba preocupación y se levantó de inmediato al verme. ¿Dónde estabas?, preguntó con una mezcla de enojo y miedo. Hablé con él. Esto se acabó, mamá. No va a molestarte más, respondí, aunque mi voz temblaba un poco. Ella me miró con incredulidad. ¿Qué le dijiste? Le dejé claro que no recibiría ni un centavo más, que si intentaba algo, habría consecuencias. Intenté sonar seguro, pero sus ojos me decían que no me creía del todo. No entiendes cómo es ese hombre. No puedes simplemente decirle que se detenga y esperar que lo haga, dijo, su tono lleno de desesperación. Lo entiendo mejor de lo que crees, mamá, y sé que si seguimos cediendo, nunca saldremos de esto. Levanté la mirada tratando de calmarla. Esto termina aquí. Ella suspiró, llevándose una mano al rostro. Parecía agotada, como si todas las fuerzas que le quedaban estuvieran desapareciendo. Espero que tengas razón. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía pensar que él estaba cerca. Me levanté varias veces a mirar por la ventana, esperando no verlo aparecer. La amenaza estaba ahí, aunque no se viera. La mañana llegó, pero la tensión no había desaparecido. Mi madre y yo casi no hablamos mientras desayunábamos. El miedo seguía presente, como una sombra que no podíamos ignorar. Sabíamos que cualquier movimiento de ese hombre podía llegar en cualquier momento. Decidí quedarme en casa ese día. No quería dejar a mi madre sola. Pasé horas revisando las ventanas, observando cada ruido afuera. El silencio era ensordecedor. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, al atardecer, algo ocurrió. Un coche desconocido se detuvo frente a nuestra casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi madre también lo notó. Dejó caer el vaso que tenía en la mano, rompiéndose en el suelo. «Es él», susurró con un hilo de voz. Me acerqué a la ventana y vi que un hombre bajaba del coche. Pero no era quien esperaba. Era un policía. Me giré hacia mi madre confuso, y en ese momento ella se desplomó en el sofá, rompiendo a llorar. «Llamé a la policía esta mañana», admitió entre lágrimas. «No podía seguir así. No importa lo que pase con tu padre, ya no podía vivir con este miedo». El alivio y el miedo se mezclaron en mi interior. Aunque me sorprendía que hubiera tomado esa decisión, sabía que era lo correcto. Ya no había secretos. El oficial entró y tomó nuestra declaración. Un equipo fue enviado a buscar al hombre que nos había extorsionado. Más tarde, nos informaron que lo encontraron y que sería arrestado. Por fin estábamos a salvo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí en paz. Sabía que las consecuencias de todo esto serían difíciles, pero también sabía que mi madre había dado el primer paso hacia la redención. La verdad, aunque dolorosa, había liberado a nuestra familia.